atraco, que sería el cuarto. En Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:04 p.m. Comenzamos con noticia del momento Meridiano Blue. Hoy martes 25 de noviembre. Atención, la Fiscalía imputará cargos en las próximas horas en contra del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Kalila Peña. Sí, señor. Mire, esta es una información que se conoció finalizando una atención a medios de la Fiscalía General de la Nación. Fue muy puntual y es que mañana pedirán o se adelantará la solicitud de imputación en contra del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos dentro de todo el escándalo de corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo. Y este era un punto que se había cuestionado bastante en los últimos meses debido a que no se había avanzado en la vinculación de altos funcionarios y ministros que habrían salido presuntamente salpicados, pero recordemos que justamente Olmedo López, Sneider Pinilla, quienes eran subdirectores y director de la Unidad para la Gestión del Riesgo, ya han dado declaraciones fundamentales para la presunta vinculación tanto del ministro Ricardo Bonilla y también suenan otros ministros que estuvieron a cargo de esas supuestas reuniones para el entramado de corrupción. Lo importante es entonces mañana esperar esa solicitud de imputación de cargos que al parecer lo haría una de las fiscales delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño. Ricardo. Escuchemos a la fiscal general Luz Adriana Camargo informando sobre la imputación de cargos contra el exministro Ricardo Bonilla hace minutos. Quiero llamar la atención de que la fiscal a cargo de este caso tiene sobre sus hombros una responsabilidad inmensa, que ella no se ha quedado ni quieta ni con la información engavetada, y tal vez importante para que ustedes lo sepan. Ahí está hablando la fiscal general de la Nación acerca de la infiltración de las disidencias de las FARC y de las investigaciones que han iniciado en torno a la posibilidad de que el general José Miguel Huertas del Ejército y Wilmar Mejía, director de inteligencia de las disidencias de la Dirección Nacional de Inteligencia, sean presuntos infiltrados de las disidencias de alias Calarcá. Escuchemos aquí la voz de la fiscal hablando de la imputación. De hacer una solicitud de imputación que probablemente el día de mañana debe estar radicando la fiscal María Cristina Patiño. Muchas gracias. Muy breve la afirmación de la fiscal Luz Adriana Camargo sobre este caso, hablando de dos temas. La fiscal en un evento hoy en Bogotá. Primero, hablando sobre las complejidades de las investigaciones penales por el caso de las revelaciones de Noticias Caracol, y por otro lado confirmando que habrá imputación de cargos, radicada solicitud de audiencia en las próximas horas en contra del exministro de Hacienda del gobierno del presidente Gustavo Petro, Ricardo Bonilla. Hay otra noticia urgente en desarrollo a esta hora, tiene que ver con la resolución en la que se nombran 4 nuevos miembros negociadores de paz de las disidencias de alias Calarcá con el gobierno nacional, una resolución que firma el presidente Gustavo Petro el pasado 21 de noviembre, hace apenas 4 días, que tiene 2 nombres que son controversiales. Uno, el de uno de los hombres buscados por el atentado contra un helicóptero de la policía que dejó 13 uniformados asesinados en Amalfi en agosto, y el otro, el hombre que chatea con alias Iván Mordisco, según las investigaciones de Noticias Caracol, que dice que la vicepresidenta Francia Márquez sabría del apoyo de las disidencias a la campaña Petro Presidente 2022. Cristian Correa. Ricardo, buenas tardes. Es la resolución ejecutiva 423 del 21 de noviembre del 2025, resolución presidencial que, como usted lo dice, le da el estatus de gestores de paz a 4 disidentes de la estructura de alias Calarcá. Empecemos por el caso de alias Samir, con su nombre de pila Sadid Darío Rojas Ruiz. Es uno de los hombres de la disidencia de Calarcá señalado de delinquir en el Bajo Cauca antioqueño y que está incluso señalado por la policía de Antioquia como miembro y como partícipe del ataque en agosto al helicóptero Black Hawk que dejó 13 policías muertos en Amalfi, Antioquia. Otro de los hombres es Jason Alexis
Félix Ojeda Aguilón, quien es conocido como Danilo Albizu, que como usted lo decía, es uno de los mencionados en medio de los chats que da esta revelación de Noticias Caracol. Ricardo, hay que decir que hemos tratado de constatar con el Alto Comisionado para la Paz, porque la resolución en la parte final dice que por intermedio de la oficina del consejero comisionado de paz se busque y se comunique la presente resolución a las autoridades correspondientes para lo de su competencia. ¿Qué es lo de su competencia? Por ejemplo, detener las órdenes de captura en el eventual caso de que estos gestores de paz vayan a ser parte de alguna de esas mesas de negociación que tiene el gobierno nacional en el marco de su política de paz total. Sin embargo, ni el comisionado para la paz, Oti Patiño, ni la delegada para esta conversación con las disidencias de Calarcá, Gloria Quiseno, ni el equipo de la oficina comisionado para la paz manifiestan tener conocimiento de esta designación por parte del gobierno nacional a través de esta resolución del pasado viernes 21 de noviembre, 2 días antes de que Noticias Caracol hiciera la revelación de estas presuntas infiltraciones de la disidencia de Calarcá en la inteligencia nacional y en el ejército. En segundos, en blurradio.com, Cristian, la resolución completa del pasado 21 de noviembre. 1:09, el presidente Petro, entre tanto, sigue defendiendo al general Juan Miguel Huertas y al director de inteligencia, Wilmar Mejía. Dice que lo que hay detrás es un intento de Estados Unidos por crear un indictment, una investigación penal en su contra. Caterina Ávila. A través de su cuenta de X, el mandatario relacionó la información de la presunta infiltración de las disidencias a su gobierno a través del general Huertas y de Wilmar Mejía, director de inteligencia de la DNI, a un posible plan para que haya un indictment en su contra en Estados Unidos para, según él, meterlo a la cárcel. Este estaría relacionado con los supuestos ingresos a su campaña de dinero del narcotráfico. El mandatario escribió, abro comillas, la importancia de desmontar el análisis falso de Caracol tiene que ver con el intento que hacen algunos odiantes corruptos de entregar pruebas falsas a Estados Unidos para un posible indictment y darle razón jurídica al prejuicio que desató la frase Petro es el jefe de los narcotraficantes, expresión mentirosa con la que tratan de destruir a mi familia y al progresismo colombiano, cierro comillas. Cabe mencionar que Estados Unidos ya incluyó al mandatario en la lista Clinton junto a su hijo Nicolás, su esposa Verónica Alcocer y al ministro del Interior Armando Benedetti. La justificación del gobierno Trump fue su supuesto rol en el tráfico ilícito de drogas con niveles de cultivos de coca muy altos, a lo que se sumó una política de paz total que es vista como una iniciativa que permitió el florecimiento de los carteles de la droga. En este mismo mensaje, el mandatario aseguró que los diálogos con las disidencias de Calarcá están en una primera fase sin que haya avanzado a una negociación avanzada de paz y sin cese al fuego. El mandatario concluyó escribiendo: las fuerzas de Calarcá son atacadas por nuestro ejército y solo de él dependerá si se rompen las negociaciones. 1:11. En segundos les hablaré sobre el fallo del Tribunal Superior de Antioquia que condenó a 28 años de cárcel al hacendado Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por homicidio y concierto para delinquir relacionados con la conformación del grupo paramilitar conocido como los 12 Apóstoles en Yarumal, Antioquia. Antes les hablo sobre el hallazgo fiscal de la Contraloría por presunto uso indebido de un avión de la policía por parte de Juliana Guerrero, muy cercana al ministro Benedetti, muy cercana al presidente Petro, que al final terminó incluso sin título profesional. Laura Olarte. Los vuelos se realizaron desde el 19 de junio hasta el 21 de junio. En total fueron 5 desplazamientos, lo que dejó en evidencia un hallazgo fiscal de 213.548.069 pesos, valor que equivale al costo del vuelo en donde se transportó Juliana Guerrero junto con Verónica Guerrero y Ricardo Adolfo Suárez. En medio de la investigación se determinó que los desplazamientos que se realizaron los días 19 y 20 de junio del 2025 los hicieron en una aeronave de la Policía Nacional en las rutas Bogotá-Valledupar y Valledupar-Aguachica-Valledupar. La Contraloría comprobó que los desplazamientos fueron realizados con la finalidad de que la funcionaria asistiera a la sesión ordinaria del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, hecho que también fue confirmado por el secretario general de la misma universidad. Es importante recordar que para poder realizar los vuelos se debe contar con el aval del ministerio y debe cumplir con la misionalidad de la entidad, hecho que se infringió y que no tenía nada que ver con la cartera del Interior. El 19 de junio, Juliana realizó un vuelo desde Bogotá hasta Valledupar sobre las 10:45
10:44 de la noche, teniendo como asunto del viaje reunión comunidad, al igual que el 20 de junio, en donde el vuelo se realizó a las 7:10 de la mañana desde Valledupar a Aguachica y luego de Aguachica Valledupar. Por lo que la Contraloría definió que aunque existía autorización ministerial, el objetivo del viaje no se encontraba dentro de la misionalidad institucional, definiendo esta situación como una gestión fiscal ineficaz, ineficiente y antieconómica, generando un daño patrimonial al Estado. Hay una grave denuncia que están haciendo desde el Valle del Cauca las autoridades sobre la crisis de la salud en el Cali. Alejandro Muñoz. Ricardo, hola, buenas tardes. Debido a la falta de atención en un centro hospitalario, una menor de edad es la más reciente víctima que deja la crisis financiera en clínicas y hospitales en el departamento del Valle. La niña de 1 año, quien fue mordida por un perro aquí en Cali, no fue atendida de manera oportuna, por lo que se complicó su estado de salud. A esto se suma que cientos de usuarios actualmente no están siendo atendidos debido al cierre de los servicios en varias clínicas en los últimos días, situación que está provocando la muerte de pacientes en las salas de espera. Así lo confirmó María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle. En el Valle del Cauca tengo los niños con hemofilia sangrando. Tengo los papás con los niños de cáncer enloquecidos porque no hay quien les haga la quimioterapia a sus niños. Tengo pacientes de cáncer perdiendo la oportunidad de recuperar su vida porque les interrumpieron las quimioterapias. En estos días murió una niña mordida por un perro después de haber pasado 5 clínicas y se muere por no atención. Tengo pacientes trasplantados perdiendo sus órganos después de haber recuperado la vida porque no se les entregan medicamentos. La situación ya es de contar muertos. La funcionaria indicó que la deuda actualmente de las EPS con la red de salud del departamento asciende a más de 2 billones de pesos, lo que está imposibilitando la atención y la compra de medicamentos e insumos para la atención en la mediana y alta complejidad en clínicas y hospitales. 1:15 minutos, ojo porque ya está prácticamente definido el aumento en el precio del pasaje de Transmilenio. Para el próximo año quedaría en 3.450 pesos. Nicolás Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como es costumbre, en la antesala de la época de fin de año comienzan las discusiones para los aumentos del año siguiente, en este caso para el 2026. Uno de esos aumentos es el pasaje del sistema Transmilenio y es que de acuerdo como lo explica la gerente de este sistema, María Fernanda Ortiz, el aumento sería casi del 7,8%, es decir que el pasaje pasaría de 3.200 a 3.450 pesos. Sin embargo, la gerente precisa que es una cifra preliminar que debe ser discutida en la plenaria del presupuesto del 2026 para la ciudad, que arranca justamente hoy martes 25 de noviembre en el Consejo de Bogotá. Es el incremento del precio en los energéticos del sistema. El diésel se ha incrementado en más del 14% en lo que va del año y el gas natural vehicular 10%, con un riesgo alto de que en 2026 suba más del 50% debido a la importación de gas que ha dicho también el gobierno nacional. Sin embargo, lo que se ha proyectado para el presupuesto 2026 de la ciudad es un incremento del 7,8%, que es menor a todos los indicadores macroeconómicos. Cabe recordar que es una cifra preliminar que se debe discutir antes de que se termine el año. Sobre esto, desde el Consejo de Bogotá han confirmado que ya iniciaron los debates de impedimentos para dar el trámite del presupuesto del 2026, que si bien es cierto, ya tuvo un primer intento fallido, por lo que tuvo que ser retirada por la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Hacienda. 1:16, Kalila, regreso con usted. Detalles de la condena en segunda instancia al hermano del expresidente Álvaro Uribe por homicidio y concierto para delinquir. Sí, señor. En segunda instancia, este martes el Tribunal Superior de Antioquia condenó a Santiago Uribe a 28 años y 3 meses de prisión. El fallo revoca la decisión de primera instancia que se había proferido a favor del hermano del expresidente Uribe el año pasado. El caso por los delitos de homicidio y concierto para delinquir tiene que ver con la conformación de un grupo paramilitar en Antioquia conocido como los 12 Apóstoles. Aseguró el abogado de Uribe que interpondrán y sustentarán la impugnación especial a fin de que el caso sea conocido por la Honorable Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y es que el expresidente Uribe reaccionó al fallo indicando que se siente dolor por su hermano desde su cuenta de X. Y es que a propósito, Ricardo, de Uribe, el Tribunal Superior de Bogotá resolvió ampliar a los recurrentes en casación el término judicial para sustentar el recurso hasta el 13 de enero de 2026 a las 5 de la tarde. Esta decisión tiene como antecedente la solicitud que hizo la Fiscalía y los representantes de las víctimas en el caso, como el precandidato Iván Cepeda.
1:18, gracias Calila. 2 noticias del caso de los hermanos Uribe. Uno, la condena a Santiago Uribe 28 años de cárcel, y otro, la posibilidad que avala el Tribunal de Bogotá para que tengan plazo para sustentar la casación ante la Corte Suprema las víctimas y la Fiscalía para ir a la Corte Suprema y pedir que eventualmente se revoque la absolución al expresidente Álvaro Uribe. Hablamos ahora de las noticias del mundo, de la negociación de tregua, de una posible tregua entre Rusia y Ucrania, del clima extremo en el mundo, de la condena en firme contra Jair Bolsonaro y el viaje del Papa León XIV a Líbano. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, aseguró que se necesita más diálogo entre Ucrania y Rusia para lograr un acuerdo, ya que todavía quedan algunos detalles delicados por resolver del plan de paz propuesto por Estados Unidos, aunque esos puntos no son insalvables, no lo son. De los 28 puntos propuestos por Trump, ya el plan se rebajó a 19 puntos. Trump había dado de plazo hasta pasado mañana jueves, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, para que Ucrania aceptara el plan de paz negociado inicialmente entre Washington y Moscú y posteriormente discutido con Kiev. El secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll, se encuentra en Abu Dhabi, reuniéndose con el jefe de la inteligencia militar ucraniana y una delegación rusa para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra. Y las negociaciones van bien según Washington. Sin embargo, desde Ucrania, funcionarios del gobierno de Zelensky insisten en que no van a ceder territorio, algo que exige Rusia. Y mientras Rusia y Estados Unidos negocian, un bombardeo ruso ha dejado en Kiev 7 muertos y una veintena de heridos. Clima extremo en el mundo. Al menos 13 personas murieron en el sur de Tailandia en inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales, mientras que más de 100 viviendas quedaron arrasadas tras el paso de un tornado por el área de Houston, esto en Texas. No se reportaron muertos ni heridos graves. Y mucha atención, porque la primera sala de la Corte Suprema de Brasil acaba de anunciar la conclusión del proceso penal contra el expresidente Jair Bolsonaro y declaró firme la condena a 27 años de cárcel por golpismo, y ahora solo deberá decidir el lugar de reclusión. La conclusión del proceso fue declarada después de que la defensa de Bolsonaro renunció a presentar nuevas apelaciones, para lo que tenía plazo hasta ayer lunes. Después de unos primeros recursos, fueron rechazados de forma unánime por los 4 miembros de la primera sala. Así es que Bolsonaro a cumplir esos 27 años de prisión. Por último, Líbano ya está en alerta roja para la llegada del Papa León XIV. Esto en plenos bombardeos israelíes contra objetivos de Hezbollah en el sur del país y en Beirut, donde se dio de baja al número 2 de ese grupo terrorista. Las autoridades libanesas ya han hecho un amplio despliegue de seguridad y garantizar que al Papa no le vaya a pasar nada. 1:20 y en deportes, el Abrebocas. Octa, buenas tardes. Tenemos Liga de Campeones y tenemos fútbol colombiano esta noche. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Hablaremos de la Liga de Campeones de Europa. Ya a esta hora hay 2 partidos que incluyen jugadores colombianos. Se está jugando Richard Ríos, Davinson Sánchez. Esta noche juega Independiente y Santa Fe en los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. También ya la FIFA hizo oficial los bombos para el sorteo del Mundial del próximo 5 de diciembre y Dairo Moreno entró en un 11 ideal de la Conmebol. Así que todo eso en detalles en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue.